Hola, queridísimos amigos. Este tema es informativo y no propagandístico, porque a mí me repugna comer insectos. Artículo de opinión. El riesgo de comer insectos. Se comen en tiempos de hambruna. China es el país que más insectos consume. En Camboya se consumen tarántulas fritas. Se considera un tabú en el mundo occidental. Se llama entomofagia a la ingesta de insectos. Las agencias alimentarias quieren convencernos. Riesgo de intoxicación por microbios e insecticidas. La Biblia advierte que comer insectos sería detestable. El gusano de seda se usa en la medicina tradicional china. La medicina antigua usó cucarachas fritas, cocidas o molidas. Regresión hipnótica a vidas pasadas en la Atlántida y Lemuria. Un trabajo de 6.500 euros al mes por dormir para probar colchones. Comenzamos. En los desiertos es común comer pinchitos morunos de grillos, chapulines o langostas asados en la hoguera, y en los mercados callejeros de comida de China venden hasta pinchitos de 100 pies asados. En China, los insectos comestibles más numerosos son las orugas de 70 especies. Dicen que es como comer gambas, camarones o caracoles, pero yo no tengo ningún interés en vivir esa experiencia, porque ni siquiera me gustan los caracoles. Algunos restaurantes mexicanos sirven gusanos de maguey. En México se comen orugas de 67 especies. Los estados en los que se consumen más insectos son Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Querétaro. Las cocinas asiáticas han sido de forma tradicional las que más insectos consumen del mundo. China es el segundo país con mayor número de especies de insectos registrados como comestibles a nivel mundial, con 324 especies. En el sureste asiático se continúa consumiendo tanto las chinches acuáticas gigantes como los gorgojos rojos de las palmeras como aperitivos populares. En Camboya se consumen a modo de aperitivo tanto tarántulas como arañas fritas. Diversos insectos y otros bichos o artrópodos tienen un uso culinario en ciertas gastronomías del mundo dependiendo de la cultura y la especie. Se pueden considerar desde comida de pobre hasta un manjar. Las especies que se consumen varían según la región debido a las diferencias en el medio ambiente, los ecosistemas y el clima. Se llama entomofagia a la ingesta de insectos como alimento para los seres humanos, un hábito muy extendido tanto en algunas regiones de Asia, África, América y Oceanía. Los insectos siempre han formado parte de la dieta humana y actualmente se consumen en muchas partes del mundo, principalmente en los trópicos, debido a que en esas regiones los insectos son más grandes y abundantes. No obstante, en algunas otras es muy poco común o se considera un tabú. Geografía. En Europa se sabe que los romanos y los griegos tenían costumbres entomofágicas, e incluso Aristóteles hace mención del uso culinario de las cigarras. Se sabe que los romanos comían el escarabajo más grande de Europa, llamado ciervo volante o lucano. No obstante, hoy en Occidente, la sola idea de comer insectos causa repugnancia, si bien se considera un manjar la degustación de otros artrópodos como la langosta de mar. Los casos conocidos de entomofagia se deben a catástrofes y hambrunas en Europa, no a un consumo habitual. Lo cierto es que en la Unión Europea no puede comercializarlos cualquiera si su venta está dirigida al consumo humano. Antes se debe presentar una solicitud de autorización de nuevos alimentos o de notificación para productos tradicionales de terceros países. Sin embargo, en otras regiones del globo los insectos sirven como alimento para algunos grupos humanos
y para algunos animales domésticos como los peces. Existen empresas que se dedican al envasado de insectos, algunas de ellas en Japón y Corea del Sur, y que se comercializan a precios relativamente altos, como por ejemplo este último país puede encontrarse el beondeji enlatado o en frascos. Se trata de crisálidas o pupas de gusano de seda hervidas al vapor que se condimentan y toman como aperitivo. A menudo están a la venta en puestos callejeros, así como en restaurantes y bares. También se venden enlatados en tiendas. Algunos isópteros de alas membranosas se ingieren en Angola, ciertas especies de orugas en Camerún, una especie de hormiga llamada coloquialmente hormiga culona se ingiere a sí mismo en el departamento de Santander, Colombia, y en el Congo ciertas especies de insectos son muy apreciadas por su alto contenido proteico, grasas, niacina y riboflavina. Pero no olviden que también hay muchas proteínas en el mundo vegetal. Es muy posible que los insectos formaran parte de la dieta alimenticia humana desde épocas remotas, antes de que se desarrollaran herramientas para la caza y la agricultura. Evidencias de esta hipótesis se han encontrado en el análisis realizado a ciertos excrementos fósiles en cuevas de México y Estados Unidos. Se analizaron los detritos encontrados en las cuevas de las montañas Ozark y se encontró que contenían insectos como larvas de cucaracha, hormigas, termitas, piojos y algunos arácnidos como garrapatas y ácaros. Las pinturas rupestres representan una colección de nidos de abejas, tal y como se representan en la cueva de Altamira, en Santander, al norte de España, y que datan aproximadamente del 30.000 a 9.000 a.C. En esta época los seres humanos se alimentaban de pupas y larvas endulzadas con miel. Se han encontrado larvas de gusanos de seda silvestres. Insectos como medicina. La utilización de insectos y de sus productos como remedio para usos terapéuticos se conoce como entomoterapia. Se trata de un sistema médico tradicional en el cual están también involucradas prácticas como amuletos, hechizos, etc. Muchas especies de insectos se emplean en diversas culturas como ingredientes de recetas y como elementos terapéuticos en el tratamiento de enfermedades tanto físicas como espirituales, en muchos casos solo como parte de un ritual y en otros debido a que los insectos pueden contener principios activos de relevancia médica. Desde tiempos inmemoriales, los insectos y algunos productos extraídos de ellos se han usado como medicinas en muchas culturas alrededor del mundo. El papiro Ebers, un tratado médico egipcio datado del siglo XVI a.C., contiene varios remedios obtenidos de insectos y arañas. El gusano de seda se ha utilizado en la medicina tradicional china por lo menos 3.000 años, desde hace por lo menos 3.000 años. Las larvas de las moscas de la carne han sido apreciadas desde hace siglos para la curación de heridas infectadas. Muchas especies se usan vivas, cocidas, molidas, en infusión, pomadas y ungüentos, tanto en medicina preventiva como curativa, así como en rituales mágicos religiosos destinados a mantener o mejorar la salud del paciente. Los insectos se utilizan especialmente para el tratamiento de afecciones respiratorias, renales, hepáticas, estomacales, cardíacas, endocrinas, neuronales, circulatorias, dermatológicas, oftalmológicas, pancreáticas, del aparato reproductor, etcétera, etcétera. Las cucarachas cocidas o molidas con aceite se han empleado en el tratamiento de la epilepsia y el dolor de oído, las tijeretas para curar la otitis
y las cigarras fritas en las dolencias de la vejiga urinaria. La miel de abeja se usaba durante las cruzadas para tratar dolencias del estómago, de la piel y de los ojos. La chinche de la cama para tratar la obstrucción de las vías urinarias y la fiebre cuaternaria. Propaganda moderna. Los insectos, por regla general, tienen una gran eficacia en la conversión de los alimentos. Su alto nivel de reproducción aprovecha al máximo los nutrientes de su entorno para convertirlos en proteínas, vitaminas, grasa, etc. Los insectos requieren menor cantidad de alimentos que el ganado convencional. Estudios han comprobado que algunos insectos producen proteínas a un ritmo muy superior al de otros animales que proporcionan carne a los seres humanos, pudiendo llegar hasta cerca de 20 veces la producción que pueda tener una vaca. Es por esta razón por la que algunas agencias de alimentación están pensando que los insectos podrían ser la fuente principal de proteínas en la alimentación humana del futuro. Que los coman ellos si tanto les gusta. La entomofagia procura principalmente proteínas. Por ejemplo, un saltamontes tiene un 20% de proteínas frente a un filete de ternera que posee un 27%. Las concentraciones de proteínas pueden crecer una vez que el insecto se haya conservado seco, pudiendo llegar a un 60%. Algunas orugas pueden llegar a tener entre el 30 y el 80% de contenido proteico. Además, los insectos pueden aportar minerales, vitaminas y grasas. El aporte de cada uno de estos nutrientes depende de la especie, de la preparación de los insectos y dentro de la misma especie depende en gran medida del hábitat. Peligros. Según un informe de la FAO, los microbios patógenos de los insectos se consideran inofensivos para los seres humanos, pero pueden transportar microorganismos perjudiciales para la salud, especialmente en condiciones higiénicas mal controladas. Especies bacterianas se han asociado con los insectos comestibles, y aunque los riesgos asociados con los virus transmitidos por los alimentos por consumir insectos comestibles, aunque sean bajos, se cree que pueden contener vectores potenciales. También se han relacionado diferentes especies de hongos que se encuentran en la superficie del cuerpo e intestino de los insectos comestibles, y los genes de resistencia a los antimicrobianos son una preocupación emergente, ya que pueden afectar a la salud de los seres humanos. Riesgos químicos. Los insectos criados en residuos agrícolas pueden estar expuestos a micotoxinas, productos para la protección de cultivos como pesticidas y otros peligros químicos como metales tóxicos y dioxinas. Además, si se utiliza estiércol de ganado y aves de corral para la cría de insectos, pueden estar expuestos a antimicrobianos y pesticidas. Existen otras sustancias que también preocupan a los especialistas, como los retardantes de llama, las dioxinas y los aceites minerales. También están en el punto de mira los antimicrobianos y su uso para el tratamiento de infecciones microbiológicas y parasitarias de insectos para comestibles, información sobre la cual existe poca bibliografía. Opinión. El riesgo de comer insectos, por John O'Sullivan. ¿Deberías comer insectos como parte básica de tu dieta? No, según la mejor investigación revisada. Al contrario de lo que ha estado escuchando en los principales medios de comunicación, hay poca o ninguna información científica sobre los efectos a largo plazo en el sistema inmunológico humano por comer insectos de granja. De hecho, la literatura científica advierte sobre el riesgo conocido de reacción alergénica por comer insectos, que también podría empeorar significativamente una serie de dolencias establecidas.
Además, existe un riesgo asociado comprobado de intoxicación por patógenos microbianos o insecticidas. Otro estudio mostró que la quitina, un componente clave de los insectos, actúa como una amenaza para otros organismos. Históricamente, nuestros antepasados saben desde hace mucho tiempo que comer insectos es el último recurso para evitar el hambre. La Biblia advierte que comer insectos es detestable y se conoce a lo largo de los siglos como alimentos de hambruna. Se comen insectos en tiempos de escasez de alimentos, cuando es problemático comprar y cosechar alimentos convencionales. Los principales medios de comunicación quieren hacerte creer que miles de millones en el tercer mundo comen insectos felizmente sin efectos nocivos. Pero la verdad es que ha habido casos de reacciones severas. A principios de la década de 1950 se descubrió que una gran cantidad de personas que vivían en Malasia habían sido infectadas por una plataforma intestinal o una infectación de bacterias dañinas que habían contraído al consumir libélulas. Opiniones. Cambiamos de tema. Las guerras comerciales terminarán cuando las naciones acuerden usar una nueva moneda neutra, opina Mead Mesfair. El conflicto internacional entre las naciones sobre la economía y el sistema financiero solo podría terminar cuando acuerden usar la nueva moneda justa y neutra. La mejor solución posible utilizando una nueva moneda neutra que se base en el valor-precio promedio de bienes físicos reales como metales, combustibles o alimentos básicos, o la mercancía popular en general. Es muy fácil imprimir papel moneda nuevo llamado Nueva Moneda Internacional Oficial en función del precio promedio del petróleo, gas, arroz, trigo, algodón, madera, bronce, plata, oro, café, azúcar, etc. Opina Neil Oliver que es difícil decirte a ti mismo que te han tomado por tonto, pero abre los ojos. Aprendí hace décadas que los gobiernos no eran para nosotros. Estamos en una trampa como la Matrix. Somos animales de granja y drenados por reglamentos y leyes. Somos utilizados como carne de cañón para guerras organizadas por intereses privados. Este es un sistema de control de magia negra sobre las personas y ahora es el momento de despertar de la pesadilla y redimir nuestro mundo. Tecnología. Google hace una demostración de camareros robots. La tecnología sustituirá a las personas, por Leo Hohmann. El principal asesor del foro de Davos, Yuval Noah Harari, declaró en una entrevista reciente que la gran mayoría de los 7.500 millones de habitantes del mundo simplemente ya no eran necesarios debido a los avances tecnológicos en inteligencia artificial, aprendizaje automático y bioingeniería. Entre comillas, simplemente no necesitamos a la gran mayoría de la población, dijo Harari, quien es asesor principal de Klaus Schwab. Ya entienden. Harari repite sus predicciones anteriores de una supuesta clase inútil de seres humanos no empleables. En declaraciones anteriores, Harari ha dicho que estas personas inútiles, entre comillas, deberán ser pacificadas con drogas y entretenimiento. De lo contrario, tendremos un problema entre manos. ¿Cómo nos deshacemos de miles de millones de comedores inútiles?, se pregunta. Dense cuenta de la clase de tipo que estamos hablando. Ahora, en el siglo XXI, las personas ya no forman parte de la historia del futuro, dice Harari entre comillas. Simplemente no tienen ningún papel. La humanidad 1.0 se está eliminando gradualmente y solo aquellos seres humanos dispuestos a hacer la transición a la humanidad 2.0 y unirse a las nuevas especies de transhumanos serían bienvenidos a la sociedad tecnocrática emergente. Vamos, esto no es, tal como lo pintan, no es una decisión libre y soberana, sino una obligación, sería una obligación impuesta por la fuerza. No creo que lo consiga.
Harari puede decir que los humanos han sido sustituidos por la inteligencia artificial, aprendizaje automático, blockchain y bioingeniería. Y es cierto que estas tecnologías ahora están impulsando las economías del mundo a medida que la tecnocracia y el globalismo conducen a un estado distópico global del fin de los tiempos. Curioso. El mejor trabajo del mundo. 6.500 euros al mes por dormir para probar colchones. El telescopio espacial James Webb muestra que no sucedió el Big Bang. Presentada la nueva estación orbital rusa. Lo más destacado es la órbita en la que se encontrará. Esto le dará todo un abanico de posibilidades. Entre ellas estará la capacidad de vigilar mejor el planeta y sobrevolar lugares que antes eran inaccesibles. Los científicos dicen que han encontrado una forma de bajo costo para destruir los químicos para siempre que causan cáncer. Dicen que han encontrado una manera de eliminar por primera vez los químicos para siempre, que causan cáncer en artículos cotidianos como envases de alimentos, sartenes antiadherentes y maquillaje femenino. Investigadores de la Universidad de Northwestern informaron los resultados de un estudio en el Journal Science. La comunidad del... Esta es muy extraña, esta noticia es muy extraña. La comunidad del efecto Mandela en Reddit y YouTube comenzó a hablar sobre las personas que habían visto un objeto golpear la luna. Dos amigos estaban sentados junto al lago Monroe, Florida, a altas horas de la noche. Observan la fractura de la luna, luego se vuelven a ensamblar, como si fueran parte de una realidad alternativa o un problema técnico. Verdaderamente extraño, pero esto es lo que vieron y no dicen que estuvieran fumados. Regresión hipnótica a vidas pasadas en la Atlántida y Lemuria por el Dr. Michael Salla. Explica los poderosos cristales rojos utilizados para aplicaciones de curación y armas por los lemurianos y atlantes respectivamente, y cómo estos fueron comprados a la Tierra por visitantes de las estrellas. Finalmente explica cómo en el Triángulo de las Bermudas se encuentra sobre los restos de la antigua Atlántida, donde algunos de los cristales rojos permanecen activos. Consejos sabios. Divulgación de operaciones por Mark Baumann. Confía en que las habilidades que tienes no fueron accidentales. Si sientes necesidad de asumir una nueva tarea, hazlo. Las personas están siendo asignadas en este momento para el papel para el que fueron diseñadas. Si sientes la necesidad de hacer algo nuevo, no es casualidad que esa necesidad esté sobre ti. En este momento, todos deben ponerse en su lugar. Llega a la ciudad en la que quieres estar, pero con las personas con las que quieres estar, y desarrolla amistades. No te quedes atrás por miedo. No te quedes estancado por lo desconocido. Si tienes ganas, tienes que escucharlo. Según Juan O'Savin, la coalición solo dará fecha si es un engaño militar, porque no nos van a dar una fecha de cuándo van a pasar las cosas. Pasará con nuestra mayor sorpresa, especialmente dando citas de redención. Solo te van a notificar y no sé cómo va a pasar eso. No me lo han dicho, mis teléfonos pueden ser intervenidos. No me van a dar información que se puede utilizar por otras personas. Estamos bajo un conjunto diferente de reglas y regulaciones, dice Juan O'Savin. La conclusión es que solo había un puñado de inteligencia militar a los que se les informará cuando se produciría la liberación de liquidez y no hablan. La fecha la decidiría la computadora cuántica y se basaría en cuestiones de seguridad. Los cielos están realmente complacidos. La coalición está muy emocionada con esto. Estamos trabajando con el tiempo divino. Todo será perfecto a medida que se desarrolle. No nos molestemos ni enojemos demasiado con la coalición por la forma en que están haciendo las cosas, porque cuando llegue el momento no tendremos que preocuparnos por tener problemas con nuestros gobiernos que intentan tomar nuestro dinero u otras personas que descubran quiénes somos.
Nos quitarán ese tipo de personas y no nos causarán problemas. Simplemente lo estamos haciendo a su manera y qué gran bendición es para nosotros porque llegamos a hacer nuestro trabajo humanitario y nos van a proporcionar todo lo que necesitemos. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.